Cuando hablamos de formación integral, todo lo que tiene que ver con el deporte, con la salud, con la expresión corporal, con el cuidado físico, a veces se deja de lado, ¿no? Y sobre todo en las escuelas tenemos un pensamiento mucho más enfocado en lo académico, y si realmente queremos velar por una formación integral de calidad, la parte deportiva tiene que ser también prioridad. El trabajo en equipo, la perseverancia, la autosuperación, la empatía también, ¿no? También todo eso, lo que tiene que ver con respetos y cosas que, como te digo, a veces cuando no se enseñan no están inculcados esos valores. Voy otra vez a la primer mesa donde hablábamos de que no necesariamente los valores vienen con el deporte, sino que hay que traerlos y hay que guiar un poco eso. Y la escuela es el lugar ideal también para eso, ¿no? Sí, dos cosas. Una, me parece importante repensar, hoy Sebastián dijo, repensemos el tema del deporte, si está en sí, en el deporte por sí solo se viven los valores, y creo que las charlas desplegaron eso. Entonces yo, con esa misma lógica, repensaría el tema de la escuela. O sea, ¿qué es una escuela? Porque da la sensación de que en la escuela se aprende matemática y lengua y las ciencias, digamos, y todo lo demás es como una periferia, ¿no? Que nuestro trabajo es construir gente que sea profesional o que se dedique al trabajo, valga la redundancia, y el deporte es como un agregado, como una hora extra, que no tiene centralidad. De hecho, dos anécdotas. Una vez hacíamos una muestra de ciencia en una inauguración, y hace muchos años uno fue cambiando, y por eso la propuesta también de repensar nosotros, cada uno cómo mira la escuela. Entonces dije, bueno, acá vamos a hacer la muestra de ciencia, todo lo pedagógico, después corremos todo y hacemos la muestra deportiva. Como diciendo, este es el aprendizaje y después viene el agregado, ¿no? Como si fuera otra cosa o algo que se juxtapone. Y yo creo, me parece, que nosotros lo que tenemos que construir es subjetividades. O sea, nosotros lo que tenemos que construir son seres humanos, ¿no? Zambrano decía que en las democracias contemporáneas se debería pensar que hay que construir no el derecho a ser humano, sino la obligación que tenemos de que todos seamos seres humanos desplegados, ¿no? Entonces, la democracia tiene la obligación de construir el despliegue del ser humano. Y creo que la escuela tiene la obligación de construir esto. Entonces, voy un pasito para atrás y creo que el cambio, así como los deportes por sí mismos no se deberían mirar o suponer que traen valores porque sí, nosotros deberíamos pensar que enseñar no es llenar la cabeza de matemática y lengua a alguien, sino desplegar su potencialidad. Y en ese sentido, me parece que los deportes traen un potencial enorme. Digo, uno ve clases de matemática aburridas, ¿no? Que los chicos medio que se duermen, clase de historia los chicos se duermen, y ve práctica deportiva, los chicos se encienden. Entonces, ¿qué hay ahí que didácticamente se puede retomar en las clases de matemática? ¿Qué está ocurriendo ahí? ¿Qué está pasando? Y me parece que es una buena pregunta para hacer. Una vez, en uno de los proyectos que teníamos en la escuela, eran las charlas TED. Y uno de los chicos hizo una charla TED que decía, yo quisiera que en todas las clases me pase lo que me pasa en educación física. Entonces ahí me parece que hay algo que traer. Y me parece que lo primero que trae la educación física primero es el juego. ¿Qué es un juego? Y que se puede jugar, ¿no? Nosotros en los sistemas educativos dejamos de jugar en el jardín infante. O sea, el juego-trabajo, lo que se llama el jardín infante, aparece en el nivel inicial, y después parece que la seriedad de aprender deja por fuera el juego, ¿no? Y en la universidad ni les cuento. En la universidad no se puede jugar más, ¿no? Y en la vida profesional pareciera que tampoco. Mi papá tiene 96 años y está fenómeno. Y él tiene pautado todos los días, hoy juega las cartas con tal, hoy juega... Y eso yo creo que lo mantiene. El Scrabble nos gana a todos y quiere seguir jugando. Digo, yo creo que eso lo sostiene. Entonces, digo, primero, el juego en sí mismo me parece importante y eso lo trae el deporte. El juego reglado me parece fundamental, donde todos nos sometemos a una ley. Y eso es fundamental para construir una sociedad. Bueno, no quiero entrar en ejemplos, pero hay una ley que nos debería regir a todos. Eso se aprende jugando en un deporte.
Y tercero, la necesidad mancomunada. Ningún deporte, aún individual, me pareció súper interesante lo que trajo la Peque. Yo soy un equipo y una la ve sola. Eso también lo trae. Entonces, si yo quiero desplegar subjetividades, el deporte tiene una centralidad en mi proceso de enseñanza. Digo, cuando uno construye una escuela, piensa en aulas. Y después le damos un potrero. Y después el gimnasio si se puede. Porque sigue siendo periférico. O sea, deberíamos concebir la educación desde otro lugar, no solo con el deporte, también con las artes. Pero estas cuestiones deberían ser las promotoras o las que nos ayudan a desplegar mejor la matemática, la ciencia, etc. De hecho, recordaba, justo me sacaste la palabra de la boca, cuando Sebastián hablaba al principio de el deporte y las artes, como que están revalorizando y van cambiando un poco el enfoque que se le da desde la educación, y me acordaba de esto, de la clase de matemática, de lengua, de las materias, digamos, centrales de un colegio, y la periférica que es educación física y música. Sí, se claro. van aparte, ¿no? Sí, sí. El recreo. Sí, claro, como que no tiene importancia, como que lo hacemos aparte. Y yo creo que, bueno, no sé si les parece a ustedes que, a ver, yo soy también, por más que suene romántico y todo, de la idea de que, lamentable porque nadie quiso que pase esta pandemia y se llevó mucha gente, pero también hay cosas que nos cambiaron positivamente, y una de las cosas que también se están revalorizando también en la enseñanza, el deporte. ¿Ustedes creen que esto pasa? Los tres les pregunto, ¿creen que a partir de la pandemia se ha revalorizado la enseñanza del deporte en los colegios con todo el rol que tuvo, ¿no? De los chicos en casa haciendo clases por Zoom, que todos los que tenemos chicos los vimos ahí con el teléfono tratando de saltar en el lugar y moviéndose? ¿Cómo lo ven? Bien. Sí, o sea, yo los iba escuchando y respondiendo a esta pregunta. En el fondo el deporte es una escuela de límites y de libertad. Sí, porque el deporte nos ayuda a asumir que existen límites, que somos seres finitos, desde un condicionamiento externo como las reglas de un juego, los límites de la cancha, a mis propias capacidades que las puedo ir desplegando, como Freire decía. Pero a su vez implica esta libertad y esta responsabilidad de, bueno, con lo que a mí me toca, ¿qué puedo ir haciendo? ¿Sí? Para apropiarme de mi práctica deportiva. Y ahí me uno a lo que vos decías, porque justamente en la pandemia nos encontramos, me parece, cada uno hablará de su experiencia, pero con los dos polos, con todo un grupo de chicos que realmente abandonaron la práctica deportiva, y había algunos que corrían en círculo en el patio de la casa, ¿sí? Que se armaban rutinas, que intentaban en el espacio chiquito ver qué podían hacer. Sí, la pandemia creo que nos trajo para repensar un montón de aspectos de nuestra cotidianidad, de nuestra vida. Y ahí nos dimos cuenta todos también del lugar que tiene el otro en la práctica del deporte. Porque si bien hay deportes que son individuales, el compartir con un otro, hay cosas que no los reemplaza. ¿Sí? Entonces sí, creo que la pandemia trajo un foco para repensarnos desde la escuela qué se puede hacer. Porque acá hay tres elementos que no nos tenemos que olvidar, que es la relación entre escuela, familia y alumno. Porque muchas veces la escuela, o sea, nosotros estamos hablando de la escuela y la educación y el deporte. Un chico que va al club es porque la familia también lo invita a ir al club. Pero muchas veces la familia no tiene esta cultura del deporte. Y muchas veces es en la educación física, en el espacio de la escuela, en lo curricular, que es cómo se empiezan a proveer oportunidades para que los chicos descubran el valor y el sentido del deporte. ¿Sí? Y acá, yo, por lo menos, durante la pandemia, yo tengo un chico, un hijo de 3 años durante la pandemia que me admiraba porque era el único que hacía el taller de deportes. El único de toda su escolaridad. Iban pasando la pandemia y era el único. Y veía que los profesores todas las semanas traían una nueva propuesta. Una nueva propuesta. Y ahí es donde digo, bueno, qué magnífico que podemos ser nosotros los educadores, ¿sí? Que todos somos educadores, de desplegar esa creatividad para ver qué oportunidades se le puede generar para ayudar que el otro descubra el sentido del deporte. Esto me parece que la pandemia fue un gran ejemplo de cómo se manifestó este rasgo de las personas, que muchas veces nos olvidamos y vamos a lo cómodo. Yo creo que la pandemia puso sobre la mesa la necesidad del cuidado del cuerpo, de estar en movimiento, ¿no? de ponernos en acción, porque tanta pasividad nos demandaba, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos con esto? Incluso lo pienso
desde la escuela la materia más difícil de llevar en la pandemia fue educación física, termina siendo la materia olvidada o la materia divertida, o la hora libre, o la hora en la que los chicos salen, ¿no?, como leones enjaulados a correr y a hacer deporte, cuando debería ser algo más transversal en lo que es la escuela. Nosotros, fue una pregunta que nos hicimos mucho, sobre todo a la vuelta de la pandemia, y este año implementamos un trabajo integrado con biología también, pensando en un nodo más amplio de salud y movimiento, cómo poder trabajar con los profesores de biología y los profesores de educación física en cuestiones que son comunes a ambas áreas, ¿no? Y que a veces el chico estudiaba el cuerpo en biología o el cuidado de la salud y después corría en el campo de deportes o en el gimnasio, ¿no? Como cosas disociadas. Y a nosotros ese trabajo hoy nos está dando, es muy piloto, ¿no? Porque de golpe la profe de biología se encuentra dando clases en el gimnasio, ¿no? Y digo, es interesante también esto de romper con que solo en el gimnasio se corre, se tira, se emboca la pelota en el cesto, no sé. Poder integrarlo porque en definitiva velamos por la formación integral y la formación integral es un hombre, una mujer completos en todos los sentidos, en todos los aspectos. Pero yo creo que ya ese debate ya es una ganancia, ya sí. que nos propongamos, che, esto está pasando, ¿qué hacemos con esto? Esto que decís de vuelve la normalidad y vuelve todo lo que era antes, pero no todo vuelve a lo que era antes porque ya por lo menos nos estamos dando cuenta de que hay algo que podemos cambiar y por ahí si en otras circunstancias no nos damos cuenta, la pandemia nadie la planeó, nadie la esperó, pero pasó y nos dejó cosas, así que aprovechemos lo que podamos, como digo, dentro de todo lo malo que fue y que ojalá que nunca más nos pase mientras estemos en este mundo, pero bueno, ya pasó, así que aprovechar lo que se pueda, ¿no? Coincido con Mariana que la pandemia puso blanco sobre negro un montón de cosas. Lo primero que puso blanco sobre negro, que es la escuela, ¿no? Volviendo al tema de eso, puso blanco sobre negro la necesidad de la escuela. Hasta ese momento nosotros imaginábamos que con la tecnología por ahí la escuela iba a quedar fuera, se había puesto de moda el homeschooling y de repente nos dimos cuenta que los chicos necesitan venir a ese ámbito a intercambiar cuestiones y que es mucho más que un aprendizaje, o sea, porque no somos recipientes que hay que llenar, sino somos sujetos que hay que desplegar y eso requiere el trabajo de varios. Entonces me parece importante volver a rescatar este ámbito social que es la escuela, el mejor de los socializadores que nosotros conocemos hasta ahora, y hay que mejorarlo como dispositivo claramente, hay que actualizarlo, pero hay que revalorizarlo. Segundo, que aprender no es una serie de contenidos que se adquieren, es poner esos contenidos en un espacio contextualizado, digamos, y eso es deporte. No es educación física. Y esto me parece importante. Acá, los que me conocen, yo soy súper partidario de que en la escuela se enseñe deportes, que educación física esté puesta o pensada con deportes concretos y que en la escuela haya deportes a elección, que no imponga a la escuela un deporte X, porque yo puedo servir para una cosa y no para otra, digamos. Servir y que te guste más que servir. Claro, tal cual. Yo puedo desplegarme en un espacio y no en otro. Y es una necesidad que la escuela me ayude a desplegar quién soy. Y para eso necesito elegir, poder elegir, tener posibilidades de, ¿no? Creo que otra anécdota, hace muchos años nosotros participábamos en uno de los colegios que estaba de unos torneos, ¿no? Que venían colegios de todo el país. Entonces cuando fuimos fue horrible, pero no era que nos había ido horrible, porque no importa ganar o perder si era que los chicos no podían estar parados en la cancha. Yo cuando vine, obviamente, reunión, digo, no, porque nosotros hacemos juegos cooperativos, para que nadie, no competimos, no esto, porque nosotros somos más intelectuales. Nosotros no sé qué somos. Lo que no estamos haciendo la cosa bien, esto está claro. Entonces, a partir de ese momento dijimos, bueno, vamos a ver que el chico elija su deporte y formémoslo en esa inquietud que él trae. Y elegimos 4 deportes de elección muy distintos. Y a partir de ese momento empezamos a descubrir vocaciones deportivas nuevas, empezamos a ganar y a perder, pero estar parado en la cancha y no sufrir, sino que poner todo lo que nosotros podemos para mejorar. Y eso es una didáctica que tiene que ver con
la concepción de lo que el deporte puede traer. Y eso la escuela lo tiene que tomar. Y eso, digo, muchos países desarrollados ponen en el deporte los portadores de nuevos valores y enseñanzas. La pregunta es si nosotros lo estamos haciendo o no y qué lugar ocupa en nuestro sistema educativo y en nuestras escuelas. Y si después somos capaces de descubrir o hacer el proceso pedagógico que cada deporte trae para el aprendizaje de cada uno, ¿no? y su despliegue. O no, lo dejamos ahí, ganamos, perdimos, usamos a los chicos como si fueran fichas porque vos venís, vos salís, o podemos construir de eso otra cosa, ¿no? Tal cual, tal cual. Ahí hablábamos en el quiebre con un profe que no sé dónde estará por ahí. Ahí está, que hablábamos de la gran diferencia que hay entre el concepto del deporte en el club y en el ámbito educativo, en los colegios, donde por ahí en el club hay que ganar o ganar, hay que ir a ganar. Entonces, claro, el chico que no rinde, que no va, que nada, salí del equipo. Y a veces es medio cruel para un chico, sobre todo en instancias infantiles, donde los chicos están en una formación, que le digas, vos no servís para el deporte porque el chico lo quiere hacer, porque le gusta. Entonces, por ahí el ámbito académico también tiene que, me parece, buscar un equilibrio entre todo, ¿no? Sí, la sana competencia, lo que hablábamos antes, que está bueno, que el chico sepa qué es competir, pero no a cualquier costo y cruel picadora de carne, que el que no sirve o el que no es bueno para una habilidad determinada no puede disfrutar de ese deporte, ¿no? O competir es armar un equipo. Claro. Y somos un conjunto que tenemos una meta común y cada uno va cumpliendo un rol. Y eso es competir y está bien. Y ojalá podamos enseñar eso, digamos. Competir, y ahí otra vez, visitemos la palabra competir. Si competir es que cada uno sea descartable o que cada uno sea valioso y buscar su mejor despliegue. Y eso me parece que educativamente tiene un valor que hay que potenciarlo. Perdón, sí. Me quiero sumar a lo que estaba diciendo Freddy con una cuestión, el para qué del deporte. Y esto es la tarea del educador, ayudar a que los chicos desde pequeños vayan empezando a reconocerlo, porque esto es un proceso. ¿Qué nos pasó en el partido que estuvimos parados en la cancha? Bueno, veámonos en el proceso individual y grupal, ¿sí? Porque el mayor problema que muchas veces nos olvidamos desde la educación, desde la escuela, es que el deporte es como nos vemos también en un proceso y no en un resultado, ¿sí? Que es lo que vos decías, que muchas veces en el club se exige el resultado. Bueno, acá es el proceso de uno con uno mismo, uno sabe desde dónde parte, ¿sí? Y ahí, bueno, cómo vamos trabajando cada clase, con el compromiso, con la dedicación. Y es la escuela el que tiene hoy la posibilidad de abrirte parte del mundo, decirte, estos son los deportes, qué bueno que haya alternativas. Sí, pero bueno, ahí está el desafío de ayudar a mostrarle que hay posibilidad de deporte. Me quedo con lo que dijo hoy Sebastián, que incluso estratégicamente es mejor esta concepción de pensar el despliegue de todos y no la búsqueda inmediata del éxito. Claro. Y la pregunta que yo me hago al interior de las escuelas es qué lugar ocupa el error en las escuelas para ayudar a ver qué lugar ocupa el error en la vida de las personas. O sea, si no estamos suponiendo que la vida, nadie se va a equivocar nunca, en la escuela siempre el error es punido y castigado y no repensado, reflexionado, reconstruido. Bueno, en los deportes debería pensarse de la misma manera. Yo ahí me quedo pensando en esto del éxito y el fracaso en la escuela, ¿no? Esto que vos decías, en el club vas a ganar, y nosotros, ¿qué es el éxito quizás en un equipo de escuela o en el deporte que se lleva adelante en la escuela? Para mí está muy relacionado con cuánto vos sacaste tu mejor versión o diste todo de vos o pusiste toda tu actitud para lograrlo, aunque quizás no lo lograste, y ahí también hay un aprendizaje. En definitiva lo terminaste logrando porque hiciste lo mejor que podías dar. Exactamente, como que creo que ahí está el tema. Vos diste todo lo que podías dar, hiciste todo el entrenamiento que podías dar, negociaste con tus compañeros de equipo. Digo, ¿qué otros aprendizajes también salen de esa sana competencia, no? Hay una anécdota, si me permite, me salgo un poquito acá de las preguntas, que la quiero contar porque hoy en otra mesa también estaba por contarla y no tenemos tiempo. Yo soy un pueblo de Santa Fe, del interior de Santa Fe, del interior, un pueblito muy, muy chiquito de zona rural de Bernardo de Irigoyen, que queda a unos 100 kilómetros de Rosario, medio del campo, vaca, trigo, y somos muy poquitos, nos conocemos todos. Hay un solo club en todo el pueblo, un club, el club del pueblo, que nacemos todos y vamos de chiquitos y hasta que nos morimos de viejos vamos al club. Y ese club tiene algunas actividades deportivas, tiene un equipo de fútbol, de la liga local, la liga regional, mejor dicho,
Y estuvo muchos años sin títulos, muchos, como del 66 al 96. ¿Sí? Tuvo del 63, perdón, fueron 33 años. Y entonces había como una especie de desesperación en todo el pueblo y todo, que había que salir campeones, hay que salir campeones, hay que salir campeones, no se podía. Y los que estaban a cargo del club empezaron a traer jugadores de afuera, de otros pueblos, de otras ciudades, obviamente pagos, y obviamente salimos campeones. Y fue muy lindo, todo el mundo festejó y le agarraron el gustito y siguieron con eso y estuvo como 5, 6, 7 años seguido campeón, el mejor equipo de toda la liga, hasta que alguien dijo, che, pero los chicos del pueblo están afuera, tomando cerveza, mirando el partido, los que tenían que estar jugando. Y ahí se dieron cuenta, no, o sea, no es el camino. O sea, el camino de que el éxito de tener una copa más en la vitrina, para que si lo verdaderamente útil de un club de pueblo, que es el único club que hay en todo el pueblo, es que los chicos hagan deporte, que la pasen bien y que aprendan y que socialicen. Se cambió el camino y bueno, claramente después hubo otros campeonatos, pero con los chicos del pueblo, tuvieron mucho más valor por supuesto, y ahí le contaba ahí al compañero que estaba por allá que de hecho ahora hay un chico que está jugando el fútbol en primera división, que salió de mi pueblo, que hasta hace 3 años estaba jugando ahí, y está jugando, es uno de los delanteros, digamos, que proyección ahora, Alejo Vélez, que está jugando en Central y que ahí está haciendo unos goles en el Clásico y todo, y el orgullo del pueblo. Pero salió gracias a que se cambió esa mentalidad de decir, no es esto, ganar o ganar, es formación, es que los chicos, más allá de que alguno pueda llegar a jugar en primera división, sería como una consecuencia, lo principal es que los chicos se formen y la pasen bien, ¿no? Y eso es, creo que la clave. La palabra es que puedan desplegarse. Creo que es eso, no, como educador uno tiene que empezar a buscar. Bueno, si yo en esta propuesta que hago logro desplegar al otro o no. Si yo con la propuesta que hago lo repliego, lo pongo peor, digo, no, está mal. Perdón, y ahí me sumo. Porque en realidad, si uno se fija, el deporte nos acompaña en toda la vida. Nos puede acompañar toda la vida. ¿Sí? Y va más allá del profesionalismo o no. Cómo uno aborda la práctica deportiva. ¿Qué sentido le encuentra? Porque tal vez uno puede ir practicando un deporte en un momento y después ir mutando, pero es cuando uno incluye, empieza a reconocer el valor que tiene la práctica del deporte en la propia vida. Y ahí es donde el deporte es otro de los aspectos que van incidiendo en esta, Mariana hablaba de la formación integral. No solo en lo biológico, también en lo psicológico, en cómo regulo mis emociones, cómo tolero la frustración, cómo me sobrepongo ante la adversidad, y también en esta parte más espiritual de la persona, del valor que le encuentro y en quién me voy convirtiendo. ¿Sí? Porque muchas veces se termina asemejando, pasa tal vez en las escuelas, que muchos chicos les va bárbaro en deporte, pero en todo el resto, agua. Y ahí es cuando uno dice, pará, sos una persona. Si vos empezás a apropiarte de tu ser deportista como un ser integral, también te ayuda a cómo ir abordando las otras aristas de tu proceso de cómo me siento a estudiar matemática. Pero el gran desafío es cuando nosotros empezamos a ver a la persona en su totalidad, que es lo que muchas veces nos olvidamos. Eso justamente quería preguntarle. ¿Ustedes consideran que hay como una especie de regla no escrita que dice que cuando rendís bien en la parte académica no vas bien en los deportes, no puede ser bueno para matemáticas y para el deporte, o viceversa, ¿no? Como la mirada de afuera, digo, no estoy juzgándolo. Sí. Está esa mirada de o sos bueno para el deporte o sos bueno o te va bien en los exámenes. Las dos cosas no. Y en realidad la regla no escrita es el que es bueno para la cabeza es malo para el cuerpo, digamos, esa, y el que es bueno para el cuerpo es malo para la cabeza. Esa es la regla que es un error. Que es un error pensar que uno es solo cabeza o solo cuerpo, digamos. Y que, más, es un error pensar que no hay inteligencia cuando se practica un deporte, cuando en realidad hay un despliegue de inteligencia táctica, física, motora. Bueno, esto tiene que ver con una mirada de la educación, con una mirada dicotómica, que enfrentaba una cuestión con la otra, y también con una pretensión, digamos, de hacer de un sistema, digamos que cuando se construyó, hacer un sujeto útil para el trabajo. Esto está claro. Entonces, si funciona para trabajar, está bien, y estas cosas que están supuestamente por fuera del trabajo no estarían bien. Eso se fue cambiando, primero porque hoy mismo los adolescentes
son refractarios a cualquier imposición que venga, que me quieran etiquetar en algún lugar. La propia humanidad puja por desplegarse, digamos. Entonces, cuando bueno, vos sos este pedacito porque te vas a insertar en este lugar, ¿vieron? Con la pretensión que a veces tenemos los padres de vos vas a hacer, de estudiar tal cosa, ingeniería, y después el pibe, me acuerdo varios casos, que el padre insistía tanto que el pibe terminó haciendo danza aérea, ¿viste? Era como todo lo contrario, pero si no hubiese insistido. ¿Por qué? Porque esa pretensión de etiquetar hace que la propia subjetividad reaccione. Entonces, volviendo a tu pregunta, lo primero que tenemos que entender es que somos una totalidad. Lo segundo, que el despliegue de la humanidad tiene que ver con las características de cada uno. Y lo que nosotros tenemos que hacer es que esté en el mejor lugar donde puede, en su lugar de fortaleza y no de comodidad. Entonces, esa es la pregunta. ¿Cuál es tu lugar de fortaleza y cómo vas a hacer para desplegarlo y cómo vas a combatir claramente las luchas que vas a tener que dar en ese espacio? Pero después, si sos bueno para una cosa o sos bueno para la otra, eso no me parece que sea una oposición, digamos. Freddy, ¿y qué elementos considerás que son propios del deporte que favorecen el aprendizaje en esto de ayudar, que el deporte ayude a aprender también? Primero, algunos dijimos ya, el juego en sí mismo ya me parece fundamental. Aprender jugando me parece fundamental. Segundo, aprender a someternos a una regla que nos abarca a todos, digamos, ¿no? A una ley que nos corresponde a todos y que hay un juez que nos dice estás con la ley y tener que obedecer no me parece nada menor en la Argentina. Tercero, darnos cuenta que las acciones individuales impactan en el colectivo y eso es un equipo. Y que si uno no hace lo que corresponde, no colabora en el conjunto. Me acuerdo que en una época nosotros trabajamos eso hasta quien hacía de aguatero y explicamos, si vos no traes el agua es un problemón. Pero de verdad es un problemón. Entonces, y cada uno ocupaba su lugar en su mejor versión. Y tomar conciencia de que cada uno, no hay pequeños papeles, hay pequeños actores, que es otra cosa. Entonces, si te toca el papel pequeño, si lo haces bien, digo, es genial. Me acuerdo en Shakespeare en Love, la que hace de reina actúa, que ahora el apellido no me acuerdo el nombre, actúa 3 minutos y gana el Oscar por eso. 3 minutos espectaculares, la rompió en 3 minutos. Entonces digo, me parece que tomar conciencia de eso, que cada uno tiene su rol y lo tiene que desplegar en su máxima potencial, es buenísimo. Y tercero, cuarto, es descubrir qué significa ganar y qué significa perder. Y cómo enfrento un aparente fracaso y cómo enfrento un aparente triunfo también, ¿no? Me reía cuando decías lo del aguatero, porque volviendo al caso de mi pueblo, que yo cuando vivía allá todavía también jugaba en el club, y recuerdo un episodio que todavía se recuerda, como todos en los pueblos, ¿viste? Que pasan pocas cosas y cada vez que pasa algo se recuerda por toda la vida. El día que fuimos a jugar a Sportivo Díaz, que era como 50 kilómetros, camino de tierra, en un camión, todos atrás, y llegamos al club, el partido de liga, y el utilero se había olvidado las camisetas. Así que no pudimos jugar, perdimos los puntos. Por ese dato, ¿viste? ¿No? Que parece que no es un puesto menor, no. O sea, se olvidó las camisetas y perdimos, por más que tengamos los mejores jugadores, todo, no, era clave, ¿no? Cada uno. Cada lugar. Exactamente. Quería preguntarles acerca de los valores que el deporte puede darnos en el colegio, ¿no? ¿Cuáles ustedes creen que son los valores que pueden darnos desde la práctica deportiva hacia la vida de los chicos que están en un colegio? Yo creo que el que aparece con más fuerza siempre es el trabajo en equipo, ¿no? El trabajar con otros y como decíamos recién, que cada uno tiene un lugar y cumple una función en el equipo. Me parece que es uno de los valores más grandes que uno se lleva para la vida también, ¿no? Y después todo lo que tiene que ver con la autosuperación, con el esfuerzo, con la perseverancia. Creo que eso en el deporte se desarrolla muchísimo
y quizás a veces cuesta transferirlo a otras situaciones, incluso en la escuela, ¿no? Justo ayer tuvimos una reunión con un equipo, unos chicos de la escuela que están por participar en el Mundial de Robótica, y nosotros hacíamos como esta comparativa de cuando van a una competencia deportiva, hay un montón de valores y de habilidades sociales, emocionales que se ponen en juego y que aparecen como muy fácil porque están de la mano de lo que pasa en el ámbito deportivo, ¿no? Y todo eso llevado a otros ámbitos, como puede ser un mundial de robótica, ¿no? Como decíamos, necesitan más actitud deportiva. O sea, todo esto, como si fueran a jugar el mundial de fútbol, llévenlo al mundial de robótica, ¿no? Y me parece que todos esos valores o esas habilidades que se desarrollan en lo deportivo adentro de la escuela son que después son transferibles para la vida. Entonces me parece que ahí está la clave del trabajo que en la escuela tenemos que hacer por el desarrollo social, emocional, en valores, para que después se lo lleven. Justamente me apoyo de lo que está diciendo Mariana, porque la clave de la educación no es lo que pasa solamente dentro de la escuela, es qué va a pasar después, porque están un tiempo en la escuela, en el colegio, y la clave es cómo van viviendo. ¿Sí? Y hay algo que me parece que Freddy lo había mencionado, algo que el deporte enseña, que es a generar comunidad. Comunidad que no es que somos un grupo, somos una comunidad, estamos unidos por algo común. Y aquí es donde entra la práctica dentro de la escuela, o sea, porque no nos tenemos que olvidar que es un ámbito de oportunidad, de conocimiento, de uno mismo, del otro, de despliegue y aprender a convivir, de que cada uno es y tiene un lugar, un rol, y estamos todos juntos. Sí, y esto se va educando, pero es clave dar momentos para parar la pelota y hablemos de esto, hablemos de lo que está pasando, hablemos de cómo nos tratamos. Porque parece que cuando estás haciendo deporte te podés tratar como se te canta. Lo que pasa dentro de la cancha queda fuera de la cancha. Bueno, sí, pero también ocurre de que uno va aprendiendo a cómo tratarse. Sí, en el fondo la escuela es un aprendizaje del trato con el otro. Y en el deporte se manifiesta más clara cómo es la personalidad de cada uno. Y en la escuela se ve, y por eso es clave el rol de los profesores de educación física, que son los primeros que están ahí. Me parece un segundo valor clave, que es aprender a reconocer qué nos pasa. ¿Sí? Todo lo que tiene con el autocuidado, desde lo biológico, desde lo psicológico, ¿sí? Desde lo espiritual. Bueno, tenés educación física, bueno, es importante descansar, es importante una alimentación saludable, que todo esto tiene que ver con la formación integral. ¿Sí? Y es tener momentos como el proyecto interdisciplinario con biología, pero mismo de, bueno, ¿qué hay en el kiosco del colegio? Si tenemos la posibilidad de elegir. Bueno, ¿cómo brindamos que realmente la educación integral, el cuidado de la salud integral de la persona, se plasme en una política educativa que tal vez uno piensa que va de lo más arriba, pero a veces es desde las pequeñas posibilidades que yo tengo? ¿Sí? Y me parece un tercer punto central, que es empezar a reconocer qué posibilidades tenemos. Porque cada escuela tiene su característica, sus recursos y sus limitaciones. Y tal vez ver, bueno, dentro de lo que acá hay, ¿cómo podemos hacer para generar esta comunidad, este despliegue integral de la persona? Yo siempre me acuerdo de una escuela que tenía 2 canchas de fútbol y el problema era que todos los recreos, al que llega primero, se queda con la cancha. ¿Quiénes llegan primero? Los que tenían la clase al lado de la cancha. ¿Sí? Entonces todos los recreos había problemas. Bueno, y generalmente ¿en qué momento? Los viernes. Bueno, armamos la Copa Recreo. Y lo que hicimos fue juntar al participar que quería. Los viernes era la Copa Recreo. Se hicieron equipos con alumnos de todas las clases. Entonces tenían que empezar a conocer entre ellos. Y se hizo el fixture. Y todas las semanas había una partida de la Copa Recreo. Esto además que generó que entre los chicos empezaron a hablar entre ellos. A hablar con el otro. Y el otro curso no era un rival. ¿Sí? Era alguien con el cual compartíamos el recreo. ¿Sí? Pero todo esto se iba trabajando y cuando aparecía tal vez algo de bronca entre los equipos, pará, hablemos. ¿Esto para qué lo hacemos? De hecho, al que ganó esa copa, la primera edición, alguien había conseguido que pudiéramos ir todo el equipo ganador, creo que era la cancha de River en ese momento. ¿Sí? Y bueno, fue un premio que salió y toda la comunidad iba participando. ¿Sí? Pero esto fue porque qué posibilidades había y muchas veces nosotros no nos damos cuenta de qué recursos tenemos, desde los pequeños que sean. ¿Sí? Y esto ayuda a que haya una comunidad, convivencia y aprender a tratarse con el otro. Sí, un agregado que haría,
que tiene que ver con esto que vos traes y que me parece fundamental y con lo que contaba Mariana, que los seres humanos somos simbólicos. O sea, yo no puedo decirle al otro, vos portate bien, vos cumplí la ley y lo va a hacer. No lo va a hacer, o sea, no le entra, no se aprende así, no se aprende a vivir así. Pero sí puedo generar una metáfora donde haya una experiencia donde puedo aprender. Y creo que ese es el valor más importante que tiene el deporte, esa metáfora. Donde hay una experiencia que después la va a trasladar a otros ámbitos de su vida, pero la tiene que vivir y tiene que estar gestionada y tiene que estar reflexionada después. Mirá lo que pasó, mirá cómo reacciona. Lo bueno y lo malo, ¿no? Lo bueno y lo malo. Cuando nos salieron las cosas, cuando te organizaste y Claro. buscaste gente que tenga otras habilidades que vos y formaste un equipo, que es lo mismo que después te pasa en el trabajo, básicamente. Tenés que trabajar con gente que hace otras cosas, el trabajo interdisciplinario, ¿no? Donde cada uno hace su rol y metáfora todo el tiempo, ¿no? Metáfora. Por eso es importante qué vamos a agregar, qué condimentos va a tener esa metáfora en nuestro proceso formativo. Porque de lo que pongamos ahí va a ser el resultado que tengamos de la construcción simbólica que hagan las personas que participan hacia adelante en su vida, ¿no? Pregunta para Gastón, ¿cómo podemos promover la cultura del bien ser en nuestros colegios? Bueno, justo se trata de esto que estamos charlando, ¿verdad? Dos aspectos, cultura y bien ser. La cultura se van armando a partir de qué valores se van viviendo, cómo vamos actuando, qué vamos aprendiendo. Y en nuestro mundo coexisten múltiples culturas. ¿Y qué es la cultura del bien ser? Es esta cultura del desplegar a la persona como totalidad. ¿Sí? Que no basta solamente con el estar bien, basta con el ser bien, que uno se apropie de su vida. ¿Sí? Y esto se puede ir haciendo en todos los lugares. ¿Sí? Todos tenemos esa posibilidad de dónde estoy poniendo el foco, en qué condimento pongo el foco. ¿Sí? Y nosotros vivimos una cultura deportiva muy exitista. ¿Sí? Hasta que de repente, por un tema generacional, me acuerdo, estaban los cebollitas. ¿Sí? Subcampeón. ¿Sí? Cebollita subcampeón. ¿Sí? ¿Y cuál era el valor? ¿Sí? El valor era todo el proceso que iba haciendo Cebollitas, que podía tener una canción. Y de vuelta, estamos hablando de un ámbito educativo, no estamos hablando desde lo profesional. Un error que muchas veces cometemos es involucrar lo educativo, lo formativo, con lo profesional. Tenemos el caso de países, ¿sí? Que tienen políticas deportivas que quitan ese foco para desplegar a la persona. ¿Sí? ¿Y qué es este despliegue, esta cultura del bien ser? Es aprender a reconocer que podemos salir de nosotros, que el deporte es un aspecto tal vez de nuestra vida, ¿sí? Pero vernos como totalidad, de que tal vez tengo una mal práctica deportiva porque no le estoy dando bola a algo que a mí me pasa y que yo soy. ¿Sí? ¿Qué lugar tiene el otro? ¿Qué lugar tiene el aguatero? Sí, yo siempre digo en un colegio, ¿cuál es el personaje clave? El portero. Que sabe todo. Se sabe todo. Es el primero que entra. ¿Te abre la puerta? Sí. Hola Gastón, ¿cómo estás? ¿Sabe los nombres? Yo nunca se lo dije. ¿Sí? Pero sabe la historia de cada uno, sabe con quién viene. ¿Sí? Y si te trata bien, vos entrás con una sonrisa. Si te trata mal, de repente ya... Y empezamos ahí a generar una cultura. Y la cultura se va contagiando. ¿Sí? Acá hay un espíritu, hay un aire particular. Se va contagiando. ¿Sí? Y el lunes cada uno vuelve tal vez a sus tareas habituales. ¿Y cómo vuelve? Bueno, la cultura la hacemos nosotros. No surgen de casualidad. ¿Sí? La cultura del bien ser, entonces, ¿a qué va? A cómo empezamos a generar una cultura en la cual el otro tiene lugar. Que yo salgo hacia el encuentro con el otro, hacia lo valioso, hacia lo lindo del compartir. A que nos vemos como seres en proceso, con una historia, con pasado, con presente, con un futuro. Y cómo vamos generando alternativas para desplegar la mejor versión posible. Coco lo compartía en su testimonio, ¿sí? De cómo de repente, apostando por la persona, se apuesta por un mundo distinto. Bueno, la cultura del bien ser es esta cultura que hoy coexiste y este mensaje parece contracultural, pero empezamos de a poquito. ¿Sí? Tal vez hay que ver qué pasa cuando nos encontramos en 5 años. ¿Sí? Porque si ponemos a la persona y vamos acompañando y asumiendo la realidad de cada uno y encontrándole un sentido a lo que vamos haciendo, y seguramente se pueden ir haciendo toda una educación diferente. ¿Sí? Por eso es qué mensaje transmitimos nosotros a la práctica del deporte. El resultado, el proceso, ¿sí? La persona como totalidad, el lugar del otro. Es todo lo que involucra. ¿Sí? Pero bueno, ahí es donde cada uno que está buscando al tener un rol de liderazgo
en el acompañar personas en la tarea educativa. Bueno, ahí tenemos el reloj que nos está marcando ya que cerca del cierre. No sé si quieren hacer alguna reflexión final. Yo quería contar una anécdota que conté acá en otra charla, pero como el público se renueva, la voy a volver a contar. Los que ya la escucharon, perdón. Que me parece que tiene que ver con el rol del educador en el proceso deportivo que me parece fundamental. Uno es, yo trabajé en una escuela especial, ¿no? Y aprendí muchísimo de los chicos especiales. Yo tengo un problema que no me acuerdo los nombres de las personas, se me van. Lo tengo que aprender mucho, ¿no? De hecho, me los tengo que memorizar. Entonces, el primer día de clase yo tenía 150 chicos con alguna discapacidad y había una chica que se llamaba Cecilia que estaba en silla de ruedas, parálisis cerebral, comía por botón, y para mí era todo un misterio acompañar ese proceso esa chica en un proceso educativo. Entonces, bueno, el primer día la llevaba para todos lados, venía con Cecilia, porque de verdad me hacía obstáculos, no sabía cómo podía ayudar ese proceso. Bueno, cerrábamos el día, la llevaba en un gimnasio, la dejé en el gimnasio, fui a buscar otro grupo, y cuando vine no estaba. Y estaba Mariano, un chico que tenía un retraso madurativo severo, parado, y yo le iba a decir, Mariano, ¿dónde está? Y no me acordaba el nombre. ¿Dónde está? Y en mi cabeza venía la chica con silla de ruedas. Entonces decía, ¿dónde está? Y no quería decir la chica con silla de ruedas porque no corresponde. Y él me dice, ¿a quién buscas? ¿A la nena que necesita más ayuda? Y yo dije, ese es el proceso formativo. Yo la veía a ella desde su impedimento y él la veía desde su posibilidad de despliegue. Ese es el lugar del docente. Aquel que descubre la posibilidad de despliegue personal y cómo puede ayudar al otro a que el otro sea mejor. Y terminábamos siempre todos los años con una comedia musical. Y entonces era en el Teatro Pedro Barbero de la ciudad, que tiene un escenario así de alto, más alto. Bueno, llevábamos a todos los chicos y Cecilia hacía de reina. La obra se llama El ladrón de cuentos, le poníamos la silla de rueda como si fuera un trono y ella saludaba a todo el mundo. Entonces, bueno, fuimos al ensayo, la llevé y era alto así el escenario. Entonces digo, subirla ahora va a ser tremendo. Entonces digo, la ponemos acá y ensayamos igual, después el día de la obra la subimos. Entonces termino diciendo, no la subamos, la dejamos acá, pensé eso. Miro así y la veo que se le cae una lágrima. Y ahí me di cuenta de lo que había hecho. Digo, no, la subimos así. Y ella me hace así, como diciendo, ahora cagate. Así. Entonces yo me quedé. Y ahí me di cuenta cuál es nuestro rol. Todos los pibes quieren estar arriba del escenario. De algún escenario, del que sea, del que le toque, del que pueda. Y nuestra tarea es hacerle descubrir cuál es su escenario. Ese es nuestro rol. Buenísimo. Me encanta eso también que yo soy un pleno convencido de que el buen docente es el que sigue aprendiendo todo el tiempo también de los chicos, ¿no? En el caso de los chicos, de los grandes, de lo que les toque, ¿no? Enseñar. Y esos aprendizajes son los mejores, retroalimentan también todo lo que aprendes de ellos, lo que puedas enseñar, así que está buenísimo. ¿Algo más que quieran agregar? Yo me quedo pensando solo en una idea que no salió y es el sentido de pertenencia, ¿no? Que genera también el deporte. Esto de ponerte la camiseta, y cuando eso pasa en el ámbito de la escuela, hay muchos chicos que necesitan sentirse parte de algo, ¿no? Y a veces quizás no van a un club y no desarrollan lo deportivo en otro lado. Entonces ese sentido de pertenencia que te da ser parte de un equipo con la metáfora esta de me pongo la camiseta de la escuela para representarlo, aunque sea en el mismo ámbito escolar, me parece que es algo que ayuda al desarrollo integral de la persona también. Y lo último, uniéndolo, creo que justamente en la educación está la clave en esto de vernos en proceso, vernos en camino, seres que vamos avanzando y que nos podemos tropezar, nos podemos equivocar y podemos ir teniendo aciertos, y el deporte nos enseña eso. Pero muchas veces necesitamos de un educador que nos vaya acompañando y ayudándonos a decir, bueno, pará, esto va a pasar, y esto viene por acá, y cómo poder desplegar esta persona en su totalidad. ¿Sí? Porque tal vez como educadores nos toca un momento circunstancial, pero tal vez para esa persona, ese testimonio, ese compartir, ese encuentro, se lo lleva toda la vida. ¿Sí? Creo que es empezar a reconocer el valor de la tarea que tenemos todos nosotros en la tarea educativa, en la redundancia. Así que bueno, eso sería todo. Bueno, creo que merece un aplauso, ¿no?